Hola a todos, una vez más bienvenidos a su canal de Filósofo 777. Vamos a continuar hablando, pero de la trama de corrupción en México, una trama oscura que ha nacido después de la captura de Alex Saab. Así es, después de la captura de Alex Saab, que llevó ya casi 2 años de estar fuera de circulación. Casi después de haber sido capturado, comenzó a surgir una nueva esquela de red de corrupción mexicana y han sido desmanteladas hace poco en México una nueva red de tráfico de alimentos a sobreprecio de mala calidad, al mismo estilo Alex Saab. Sin embargo, casi de inmediato nació otra red en la que participaron varias empresas fantasmas al mismo estilo. Vuelvo y repito, pareciera que fuese un clon de Alex Saab. Esta nueva empresa que nacieron fueron creadas por exfuncionarios chavistas y por intermediarios que operan en paraísos fiscales, muy ligados al régimen del bobo de Cúcuta, Nicolás Maduro. Una nueva red de empresas para enviar alimentos de mala calidad de México a Venezuela y a sobreprecio surgió en los primeros 2 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tuvo un cierto freno de manera abrupta cuando los Estados Unidos intervino para desmantelar todo el esquema de lavado de dinero que involucró directamente a varios mexicanos con Alex Saab. El presunto prestanombres, pero que sí se sabe que es operador financiero y testaferro de Nicolás Maduro. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI por sus siglas, identificó que entre los años 2019 y 2020, cuando ya estaba preso Alex Saab en Cabo Verde, 8 empresas mexicanas, 8, escúchala, que se encuentran asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la zona metropolitana de la Ciudad de México, utilizaron la misma estructura de la de Alex Saab, pero en esta ocasión utilizaron al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas, y lo utilizaron para enviar alimentos a Venezuela. El monto del envío inicial fue de $64 millones, un equivalente a más de 1.200 millones de pesos mexicanos, según consta en el Registro de Comercio Exterior. Esa estructura de importadoras sustituyó la que había venido manejando los operadores financieros del chavismo, como Alex Saab, quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos, y otra estructura financiera que yo ya les había hablado de ella, en la que estaba involucrado Samar López Bello. En registros consultados por la MCCI consta que entre el año 2016 y 2018, 2 empresas ligadas a Alex Saab, Group Gran Límite y Asahi Food, y una que fue atribuida después a Samar López Bello, que se llama Postar Intertrade, habrían intervenido en la compra de alimentos a 10 empresas mexicanas con un valor cercano a los $700 millones para conformar lo que ellos llamaban los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela, mejor conocidos como CLAP. Las operaciones de estas 3 compañías se suspendieron en el 2018, luego de que investigaciones periodísticas lograron evidenciar que los alimentos que eran enviados desde México para las despensas de CLAP eran de mala calidad, eran productos vencidos, deteriorados, o vendidos al gobierno de Venezuela inclusive con sobrecosto por un esquema de corrupción demasiado amplio, donde se halla presente lavado de dinero y evasión fiscal. Fue entonces cuando surge la nueva red de envío de alimentos de México a Venezuela, a través de importadoras que han sido señaladas
de servir como intermediaria de empresarios cercanos a Nicolás Maduro y a la vicepresidenta La Monachita Delcy Rodríguez. Entre esas empresas mexicanas que proveyeron alimentos chimbos, dañados, deteriorados a Venezuela entre el 2019 y 2020, utilizaron esta estructura de importadoras. Están 4 establecidas en Fresnillo, Zacatecas, en la Huasteca de Veracruz y en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, cuyos socios han emprendido negocios conjuntos con, escuchen nombres, Patricia Mundarain Guzmán. Esta mujer está acusada de haber participado en un esquema de desvío de fondos públicos de Venezuela. Con Sneidy Mayerlin Villanueva Medina, la esposa del exalcalde chavista Jonathan Teodoro Marín Sanguino, quien también está acusado de corrupción en Venezuela. Este pasado 6 de agosto, el MSCI publicó que Marín Sanguino se había establecido en México y con su esposa crearon 3 empresas farmacéuticas y de petróleo, una de las cuales ya obtuvo un contrato en el actual gobierno federal para abastecer 361,000 cubrebocas al Ministerio de la Salud mexicano. Esta segunda red de envío de alimentos a Venezuela operaron hasta mediados del 2020, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que ya había iniciado una investigación a empresas y a empresarios mexicanos que estaban formando parte de la segunda red secreta del régimen del Bobo de Cúcuta para evadir sanciones por el lavado de dinero. Tras el anuncio del Departamento del Tesoro que fue realizado en junio del 2020, los envíos de alimentos a Venezuela se frenaron totalmente. En el 2021, la red de intermediarias ya no hizo ni una sola transacción comercial. Según la organización venezolana Armando.info, que fue la que hace 4 años reveló a profundidad la trama de corrupción de las cajas CLAP, las empresas Mass Joy Industries Limited, la empresa Million Rice Industries y la empresa Shining Capital International, que están afincadas en Hong Kong, fueron utilizadas por empresarios cercanos al chavismo para obtener contratos millonarios de suministro de alimentos del gobierno venezolano. Uno de esos contratos benefició nada más y nada menos que a Youssef Abou, el señor que aparece ligado sentimentalmente de ser el querido de la Mona Tití. Ya yo hablé de eso hace varios meses. Son varios hermanos y entre esos Youssef Abou, que es el tinieblo de la tiniebla. Bueno, las 3 mencionadas compañías hongkonesas intervinieron en el 2018 en envíos de alimentos con un valor de $30 millones de Be Eminent Inc., una empresa ubicada en Baja California, que el Servicio de Administración Tributaria identificó como una empresa fantasma o simuladora de operaciones. A partir del 2019 surgieron más intermediarias entre México y Venezuela, hasta sumar más de una docena de empresas, entre ellas Garfield Trading Limited de Hong Kong, AgroStar Supply Corp., que está registrada en las Islas Vírgenes Británicas, la Jacinta y Birler Max S.A., que estas dos están registradas en Uruguay. En los registros consultados por la MSCI también consta que AgroStar Supply sirvió como intermediaria de la empresa Limari S.A. de CB, empresa de Naucalpan, Estado de México, que el SAT también ha identificado como ser una empresa fantasma o facturera
que en el 2019 documentó en aduanas supuestos envíos de alimentos a Venezuela por 1.5 millones de dólares. Mientras que la empresa La Jacinta de Uruguay fue utilizada por Be Eminent, también otra empresa fantasma facturera, para operaciones a Venezuela por 1.4 millones de dólares en el 2019, que supuestamente aparaban el envío de lácteos y atún, entre otros alimentos. Otra empresa, Value Oriented Services BOSS, que fue establecida en Monterrey, reportó haber enviado a Venezuela alimentos por 28 millones de dólares. El SAT reportó en 2019 que en realidad era una empresa que había simulado operaciones. Esta red de importadoras no solo sirvió de operaciones simuladas de factureras, también fue utilizada por otras empresas como la integradora de productores de Estado de México y la empacadora Abeto S.A., cuyos accionistas también han establecido sociedades de negocios con la venezolana, escuchen, Patricia Mundarain y Mayerlin Villanueva, quienes están ligadas a acusaciones de corrupción en el país de origen. En el 2019 se sumaron el envío de alimentos a Venezuela, las empresas comercializadoras y productoras de semillas Veracruzana S.A. y empacadora y comercializadora de grano del país, ambas vinculadas al IPEM y a Abeto, con quienes han compartido socios, administradores y apoderados. Entre el año 2019 y 2020, estas 4 empresas relacionadas exportaron a Venezuela 39 millones de dólares, según registro de operaciones en aduana. IPEM fue la empresa que en ese periodo repartió el mayor monto de exportaciones a Venezuela, con más de 12 millones de dólares a través de las importadoras Worldwide Foods y Valor del Campo de Panamá, con Masjoy, Jetski Trading, Million Rice, Shein National Capital, Harrow Industries de Hong Kong, así como Be Eminent de México, esta última identificada también como una empresa facturera, es decir, de maletín. Un monto similar exportó también empacadora y comercializadora de granos del país, a través de Garfield Trading y Shein Capital de Hong Kong y a través de Megalco de Venezuela, otra empresa. En los reportes aduanales aparecen que Semillas Veracruzana utilizó como intermediaria a Worldwide Food y AgroStar Supply, mientras que la empacadora Abeto recurrió a las empresas Shein Capital y Jetski Trading, a Internacional de Productos, a Berlimax y a La Jacinta, estas 2 últimas empresas, Berlimax y La Jacinta, registradas en Uruguay. ¿Sí entienden todo este entramado, esta vaina? En la lista exportadora de alimentos entre el 2019 y 2020 también hay empresas de lácteos, granos y abarrotes de Nuevo León y de Guanajuato, como en el caso de Alpikin, una empresa ubicada en el municipio de Apodaca, que se dedicó a enviar lácteos a Venezuela por 8.6 millones de dólares con la intermediación de Garfield Trading, empresa registrada en Hong Kong. Si analizamos un poco lo que es la conexión con Panamá, porque ya saltamos de México a Panamá, la integradora de productores del Estado de México, que fue creada en abril de 2011 y que tiene su domicilio en el municipio de Tres Valles, en Veracruz, en donde tienen una planta de producción de arroz, en su sitio en internet se menciona que cuentan además con una procesadora de frijol que está ubicada en Fresnillo, Zacatecas, un centro de distribución en la Ciudad de México y una armadora de despensas en Puerto de Veracruz. El director de IPEM es Óscar Francisco Sandoval Nieves, quien tiene al menos participación en 3 compañías que fueron creadas en Panamá. Présteme atención a estos nombres. Estas fueron creadas entre el 2017 y 2019. Las empresas son
Integradora Panam México. La otra se llama The Lexis Holding Group. Y la otra se llama EGS, el gigante de Sudamérica. ¿Qué tal? Sobre todo esa última, el gigante de Sudamérica. Esta última empresa está asociada directamente, este señor, Óscar Francisco Sandoval Nieves, con Patricia José Mundarain Guzmán, una ciudadana venezolana identificada por la prensa de su país por ser prófuga de la justicia, por estar implicada directamente en un desfalco que se le hizo a Petróleos de Venezuela a través de varias empresas fantasmas. De acuerdo a publicaciones de medios venezolanos que citan información del Ministerio Público, Servicios y Construcciones a través de la empresa de construcciones Amunza, empresa fantasma de Mundarain Guzmán, fue una de las empresas que recibieron contrataciones que habían recibido supuestos servicios con sobreprecios. Como parte de este esquema también se vincula a las hermanas Lady Mundarain, quien era la gerente de contrataciones de la división Ayacucho, desde donde se beneficiaban a empresas con diferentes contratos. Liliana Sandoval Nieves, quien es hermana del director de IPEM, también ha tenido vínculos de negocios con Mundarain a través de la empresa Neurova Life, que en marzo de este año recibió del gobierno federal un contrato por adjudicación directa para abastecer de 361,000 cubrebocas al Ministerio de Salud en México. Neurova Life es una comercializadora de medicamentos e insumos médicos que fue creada en abril del 2020 en la Ciudad de México, en la que Mundarain ocupa el cargo de comisaria. Las acciones de esa empresa o las accionistas de esa empresa actualmente son llevadas por Iliana Sandoval Nieves y Sneidy Mayerlin Villanueva Medina, quien es esposa de Jonathan Teodoro Marín Sanguino, el exalcalde chavista que tiene orden de arresto de aprehensión en su país. Marín Sanguino fue alcalde de la ciudad portuaria de Guanta y huyó en el 2017 de su país en medio de un escándalo de corrupción en la petrolera de Venezuela, PDVSA, que derivó en una orden de aprehensión girada en febrero del 2019. Fue además inhabilitado a cargos políticos en el 2020 para ejercer cargos públicos por un periodo de 15 años por el delito de malversación de fondos en su gestión como alcalde. La esposa de este político venezolano creó en el 2020 otra empresa fantasma en la Ciudad de México, Geopetsa Servicios Petroleros, en la que su paisana Patricia Mundarain también aparece como directora general y secretaria del Consejo de Administración. O sea, Dios los hace y el diablo los junta, como quien dice. ¿Ah? La empacadora Abeto es una empresa filial del IPEM que desde el 2017 exportó alimentos a Venezuela, en la que también participan los hermanos Óscar Francisco y María Iliana Sandoval Nieves. En documentos oficiales de operaciones y subsidios reportan tener domicilio tanto en Fresnillo, Zacatecas, como en Iztapalapa, en Ciudad de México. Un informe de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, sobre apoyos de Zagarpa, correspondiente a la cuenta pública 2011, señalan que esta empacadora Abeto ha recibido subsidios de 13.8 millones de pesos mexicanos y ha presentado 41 facturas electrónicas presuntamente falsas por comercialización de miles de toneladas de frijol. La empacadora y comercializadora de granos del país y comercializadora y productora de semillas veracruzana son otras dos empresas vinculadas tanto a la empresa identificada como IPEM y a la empresa Abeto antes mencionada. La primera fue creada en junio del 2000 en Fresnillo, Zacatecas, por los hermanos Sandoval Nieves, mientras que la segunda, Abeto, se estableció en enero del 2018 en Veracruz,
y en las actas figuran como accionista mayoritario y administrador único César Arturo Rojo Sandoval, quien en su perfil de LinkedIn afirma ser el director de ventas de la empacadora Abeto. Según constan documentos oficiales, Rojo Sandoval habría sido antes representante legal de Fruvelors, una empresa acusada por la ASF de desvío de fondos públicos por 35 millones de pesos en un contrato que fue firmado en el 2019 con Segalmex. El MSCI reveló en un reportaje publicado el pasado 19 de julio que Fruvelors también forma parte de una red operada por un facturero que entre el 2019 y el 2020 recibió 800 millones de pesos en contrato de Segalmex durante la gestión del entonces director de Administración y Finanzas René Gaviria Segestre, quien fue cesado en junio del año pasado también por acusaciones de corrupción. Bien, hemos escuchado, esta fue la otra segunda mega red que salió de las manos después que sirvió al principio cuando se dio el arresto de Alex Saab, y la compleja red que se armó en México, Panamá, Hong Kong, para poder sacarle dinero a PDVSA, para poder sacarle dinero incluso a México, porque la última denuncia que comento tiene que ver con México, donde están involucrados un exalcalde, donde hay varios hermanos, donde hay dos amiguitas que pertenecían a PDVSA. Bueno, señoras y señores, esto es de verdad asqueroso. Cuando uno se entera de todo esto, esto es asqueroso. Bueno, quiero que me dejes tu opinión, no te voy a dejar frase porque me extendí demasiado, porque la información era bastante amplia. Espero que te sirva para conocer cómo operan estas redes de corrupción que nacieron a la par de Alex Saab, esperando que Alex Saab fuese capturado para ellos agarrar esos megacontratos de los que siguieron defalcando a Venezuela, y donde salen como cabecilla principal Nicolás Maduro y la monachita. Échenle pluma. Bueno, a los chavistas que me escuchan, ¿así es que se gobierna?, pregunto yo. ¿Le siguen viendo la cara de pendejo a los venezolanos y quitándole el real? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Lo quiero mucho, un abrazo, rompe costillas, bendiciones para ti y para todos los tuyos. Recuerda, para adelante, es para allá. Dedito arriba.